Listo, chicos. Entonces, buenas noches, primero que nada. Y bueno, como ya les estaba diciendo, la identidad de hoy estaríamos repasando lo que viene a ser el capítulo de inducción magnética. La verdad será muy breve, ¿no? Con el repaso de este capítulo. La inducción magnética, yo creo que debido al proyecto que ustedes están trabajando, no debe haber casi mucha duda, ¿no? Con respecto a este capítulo. Muchos de ustedes ya se han visto obligados a investigarlo para poder avanzar en sus proyectos. De todas maneras, nunca está de más pues hacer un repaso breve y más que nada ahora que ahora sí lo están estudiando a profundidad y ya no solo es recopilar información o recopilar fórmulas para el proyecto. No. Entonces, inducción magnética. La inducción magnética es, la verdad, un fenómeno que fue justamente captado a partir de experimentos, ¿no? Entonces, el experimento más que nada conocido era el de que se tenía, por ejemplo, como una bobina, ¿no? Y esta se conectaba, por ejemplo, de hecho, tranquilamente podía ser a un amperímetro, pero también digamos, podíamos percibirlo con un voltímetro. Bueno, no sé por qué dibujé los cables en la pantalla, pero bueno. Entonces, se tenía una especie de amperímetro y lo que se notaba era que cuando nosotros teníamos una bobina, al hacer pasar un imán con una determinada velocidad, ¿verdad? Hacerlo entrar y salir dentro de la bobina, nosotros, o bueno, se notaba que había una corriente. O sea, al momento de pasar el imán, a pesar de que no estaba conectado a ningún voltaje, a ninguna corriente, esa, ese movimiento del meter y sacar el imán dentro de la bobina generaba de alguna manera una corriente eléctrica. Un voltaje también podríamos decirlo. Y eso es lo que hoy lo vamos a estudiar como inducción magnética. ¿Ok? Entonces, primero, para comenzar, tenemos que definir algo importante. Y en este caso, tenemos la siguiente, digamos, bobina. Y ahora aquí tenemos, digamos, un campo magnético. Por el momento lo vamos a tratar de esta manera, con una sola dirección. Entonces, ¿qué se encontraba aquí? Resulta que así como cuando ustedes estudiaron la parte de primer parcial del campo eléctrico 2 del flujo eléctrico, resulta que acá también podemos encontrar un flujo. Y ese flujo es conocido como el flujo magnético. Lo vamos a representar con con el siguiente símbolo. Y el flujo magnético lo vamos a definir como la integral sub S de el campo magnético, producto punto, un vector n y diferencial de área. Donde básicamente esto de aquí representa la área que está atravesando. En otras palabras, el flujo magnético lo vamos a calcular como la cantidad de líneas del campo magnético que atraviesan una superficie. ¿Ok? Entonces, este vector n, ¿verdad? Que es direccional, va a ser perpendicular al área. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos múltiples áreas. Y tenemos el campo magnético que está atravesando estas áreas. Entonces, aquí vamos a tener nuestro vector de área. Entonces, este vector de área va a ser perpendicular a la superficie y obviamente va a tener como magnitud el área. En este caso lo estamos trabajando de manera diferencial, como si tomáramos una pequeña partecita de la superficie. Pero el concepto es el mismo. Obviamente, si es en este caso que, digamos, el campo magnético es justamente paralelo a nuestro vector de área, el flujo magnético lo podemos encontrar de la siguiente manera. Como la integral de superficie, el campo magnético, ¿verdad? Por el diferencial de área. En este caso,
estamos diciendo que el campo, vamos a tomar la componente del campo magnético que es paralelo al diferencial de área. De hecho, déjenlo escribo bien porque ahí parece una N. A ver, listo. Y ya, ¿en qué unidad vamos a definir este flujo magnético? Lo vamos a encontrar en las unidades de Weber, donde un Weber viene a ser igual a un Tesla por metro cuadrado, ¿no? Básicamente flujo magnético, ¿ok? Entonces, en estos casos que tenemos varias espiras, podríamos decir que a través de una espira tenemos esta área y aquí tenemos un campo magnético atravesado. Entonces, por ejemplo, en estos casos, que el área de la espira ya está como que ya está definida, que en este caso vendría a ser un círculo, el área de un círculo, y es paralelo al vector de área, entonces nosotros directamente el flujo magnético lo podemos encontrar como pues básicamente el campo magnético, la magnitud por la magnitud del área y por el coseno de teta. Pero como ya habíamos dicho que esto es paralelo, pues esto sería 1, y aquí sería directamente la magnitud del campo magnético por el área. Que en este caso, pues si ya tenemos el área definida como un círculo, pues sería pi por r al cuadrado, donde r sería el radio de la espira. Eso quiere decir que mientras más ancho, digamos, sea el radio de la espira, pues yo voy a tener un mayor flujo magnético. Y obviamente, mientras mayor sea el campo magnético, también voy a tener un mayor flujo magnético como tal. Entonces, para este caso de la espira, si técnicamente este es para una espira, si acá yo tengo varias espiras, directamente sería n, que n vendría a ser el número de espiras. De hecho, déjenme escribo bien. N sería el número de espiras por la magnitud del campo magnético y por el área. Y en este caso, por el coseno de teta. Pero si tenemos que el campo magnético va paralelo al vector del área en todas las espiras, tendríamos lo siguiente. Eso nada más de ahí, chicos. Entonces, ¿para qué nos sirve definir la parte del flujo magnético? Y esto es debido a lo que, pues obviamente, recibe el nombre del capítulo, que viene a ser la fe inducida, donde la vamos a encontrar en la ley de Faraday. Esta ley, ustedes la van a encontrar también en las ecuaciones de Maxwell, solo que en las ecuaciones de Maxwell, bueno, no, es la ley de Ampere. Sí, la ley de Faraday la van a encontrar ahí también. Y en este caso, la ley de Faraday me dice que la fe inducida, que no es otra cosa que un voltaje, la verdad, el voltaje inducido es igual a menos el cambio del flujo magnético a través del tiempo. Y esta parte es importante, chicos, porque desde este capítulo, desde este momento, ya no solo estamos estudiando cómo se comporta el campo magnético a través del espacio, sino que ahora estamos viendo cómo se comporta el campo magnético a través del tiempo. Principalmente vamos a ver qué consecuencias tiene al ir estudiando el campo magnético a través del tiempo. Y en este caso, uno de los resultados es que vamos a encontrar una fe inducida. Entonces, si nosotros recordamos por el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 3, que era potencial eléctrico, nosotros el voltaje lo definimos de una manera, como la integral, perdón, la integral de cerrada en una trayectoria, el campo eléctrico, producto punto de L. Y esto va a ser igual, en este caso, el cambio del flujo magnético. Pero esto también viene a ser menos el cambio a través del tiempo de la integral S, campo magnético, producto punto, vector
de área, que no es otra cosa que menos la derivada del flujo magnético a través del tiempo. Y esto es interesante porque en este caso estamos hablando de un, digamos, un circuito que está cerrado. Por ejemplo, digamos una espira de la siguiente manera, que está cerrado. Aquí lo mencionamos, una trayectoria cerrada. Y en este caso, la FEN, si ustedes recuerdan, y aquí viene lo interesante, esto de aquí es una trayectoria cerrada. Y si ustedes recuerdan por el capítulo 3, ¿cuánto valía la energía, el cambio de la energía potencial cuando era una trayectoria cerrada? Cuando partíamos del mismo cuando partíamos y llegábamos al mismo punto. Bueno, si no se acuerdan, cuando trabajamos Cero. con el campo exacto, cero. Pero aquí me estás diciendo que no, que en realidad es igual al menos la derivada del flujo magnético a través del tiempo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque obviamente no es cero, ya que el campo magnético, el flujo magnético sí está variando, si no, no produciría una FEN. Pero si aquí me estás diciendo que eso me va a dar cero, entonces no tiene sentido. Y es porque aquí sucede lo siguiente. Para este caso, la FEN inducida, la FEN que es inducida, en este caso proviene de un campo eléctrico no conservativo. Para este caso, solo para este caso, cuando el voltaje es inducido por un cambio del flujo magnético, el campo eléctrico no es conservativo. ¿Ok? Entonces, nosotros, primero que nada, y espero que quede claro, la FEN inducida no depende del flujo magnético. O no depende del flujo magnético. Depende de su variación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo comienzo a aumentar el flujo magnético y le meto, no sé, le aumento el número de espiras, le hago de todo, si no veo una fe inducida, es obvio. ¿Por qué? Porque a la final no depende del flujo magnético, depende de su variación como tal. ¿Ok? Y en este caso, se observa que si yo acerco, por ejemplo, digamos, acerco un imán a una bobina, perdón, a una espira como la siguiente, donde tenemos líneas del flujo magnético entrando, como el imán se está acercando, entonces, ¿qué sucede aquí? La área de la espira sigue igual. Entonces, en este caso, como yo estoy acercando el imán, básicamente estoy aumentando el campo magnético que fluye a través de la espira. Entonces, ¿qué sucede? Está aumentando el flujo magnético, básicamente está variando. Y esa variación va a producir la FEN. Entonces, no sé si hasta aquí está entendido, chicos. ¿Alguna pregunta? Ojo, el voltaje que se genera, se induce correspondiente a un campo eléctrico inducido, en este caso no es conservativo. Y bueno, eso por la parte teórica. Ahora, si ustedes observan por la parte de la ley de Faraday, o se darán cuenta que cuando se describe, aparte de la variación del flujo magnético,
se incluye un signo, en este caso un signo negativo. ¿Esto por qué se incluye? Principalmente por la ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Que básicamente el campo magnético, debido a una corriente inducida, siempre va a ir en dirección contraria al campo magnético que le induce. Entonces, si por ahorita no me entendieron nada, vamos a presentar dos casos. Tenemos aquí nuestra espira y tenemos, digamos que por el momento no está pasando una corriente. Voy a dibujarlo así. Entonces, ¿qué sucede si yo acerco el imán? Yo vengo y acerco este imán. Entonces, ¿cómo yo sé en qué dirección va a ir la corriente eléctrica de la espira? Por regla de la mano derecha. Y porque más que nada la ley de Lenz me dice que si, por ejemplo, aquí se está acercando un campo magnético en esta dirección, es decir, hacia la derecha, si lo ven, entonces esta espira va a responder a esto con un campo magnético hacia la izquierda. Y en ese caso, si yo aplico regla de la mano derecha, y si no, pues recuerden el sticker del grupo, la del gato. Entonces, si el campo magnético va en dirección hacia la izquierda, mi corriente va en este sentido. Eso es lo que nos dice el signo negativo. Pero ojo, esto es más que nada porque el campo magnético está aumentando. Entonces, si está aumentando, yo les pregunto a ustedes, ¿la variación del flujo magnético es positiva o negativa? Vamos, chicos. Si está, exacto, es positiva. Entonces, si eso es positivo, yo vengo aquí, pongo negativo, acá me da positivo, menos por más me da menos. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético por esta corriente inducida tiene que ir en dirección contraria al campo magnético externo, al que le está induciendo esa corriente. El otro caso, ahora en vez de yo, el imán, acercarlo, ahora lo comienzo a alejar. Es decir, lo muevo en dirección contraria. En este caso, el campo magnético comienza a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Que si ahora yo calculo la fe inducida, esta variación ahora ya no es positiva, ahora es negativa porque comienza a disminuir. Entonces me queda menos por menos y esto me da más. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora la espira, si el campo magnético va en esta dirección y está disminuyendo, ahora la espira va a responder con un campo magnético en la misma dirección. ¿Y eso qué significa? ¿Hacia dónde va la dirección de la corriente eléctrica? Ahora cambia de sentido. Y eso es básicamente la ley de Lenz. Pero recuerden que siempre depende de cómo está variando el flujo magnético. Si la variación del flujo magnético es que está aumentando, es decir, es positiva, entonces el campo magnético de la corriente inducida va en dirección contraria al campo magnético que le induce, como lo dibujamos aquí. Y si, por ejemplo, la variación del flujo magnético es negativa, es decir, está disminuyendo, entonces nos queda positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo magnético de la corriente inducida va en la misma dirección
que el campo magnético que la induce. Y ya, chicos, esa es la ley de Newton. Ahora, vamos a ver otra cosa que es la parte de Fend de movimiento. Fend de movimiento es que en este caso, en vez de yo estar moviendo la bobina, ahora yo comienzo, perdón, en vez de estar moviendo el imán, ahora yo comienzo a mover la bobina. Y ya, pues como en la bobina se genera la Fend y se está moviendo, por eso se le dice Fend de movimiento. ¿Ok? Sí, solo es por eso. Literal, de ahí no es nada más. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar casos como los siguientes, donde, por ejemplo, aquí tengo una región con un campo magnético que está saliendo. Acá yo tengo una región con un campo magnético que está entrando. Y acá, acá no tengo campo magnético. No hay nada. Y yo, por ejemplo, tengo una serie, digamos que solo tengo una espira, ¿no? Y yo esto lo conecto a un circuito, ¿ok? Y a ustedes les preguntan si en el punto uno, en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4, en el punto 5 o en el punto 6, ¿en cuál de los 6 puntos voy a tener una corriente eléctrica aquí? Entonces, ¿ustedes qué responderían? Recuerden, primera región, un campo magnético que está saliendo, segunda región, un campo magnético que está entrando y acá no hay campo magnético. Entonces la respuesta es que solo voy a tener una FEN inducida en el punto uno, en el punto 3 y en el punto 5. ¿Por qué? Porque cuando la espira esté por aquí, comienza a variar el campo magnético. Y como comienza a variar el campo magnético, porque ahora estoy entrando a una región de campo magnético, es decir, comienza a aumentar, el flujo magnético a través del tiempo aumenta. O sea, perdón, mejor dicho, esta variación es positiva, no es cero, porque está variando. Entonces, se produce una FEN. ¿Qué sucede en el caso 3? Cuando la espira está aquí, ¿qué sucede? El campo magnético ahora está variando a dirección contraria. Entonces, como nuevamente está variando drásticamente el campo magnético, se produce una variación del flujo magnético y por lo tanto se produce una FEN. Y en el punto 5, lo mismo, porque ahora la espira está saliendo. Como la espira está saliendo, el campo magnético ahora está disminuyendo y entonces voy a tener nuevamente una variación del flujo magnético a través del tiempo y por lo tanto también tengo una FEN. Entonces, lo importante aquí recordar, la FEN solo depende de la variación del flujo magnético. Por eso es que en el caso 2 que el área es igual, el campo magnético es igual. En el caso 4 que el área es igual, el campo magnético es igual. Y en el caso 6 que sucede lo mismo, como es igual, no cambia nada. Entonces la variación del flujo magnético en estos puntos, ¿cuánto vale? Vale cero y por lo tanto no tengo FEN inducida. Entonces, una de las formas más conocidas es que yo tenga el siguiente circuito.
Entonces, tengo aquí una barra que se mueve a una distinta velocidad y que conecta estos dos puntos del circuito. Tengo aquí un campo magnético, digamos que está entrando, y aquí tengo una resistencia. Entonces, esto de aquí mide una longitud L, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos notar ahí? Que como yo tengo, este caso es particular, ¿por qué? Porque en este caso el campo magnético no está variando, es uniforme. Pero lo que está variando ahora es todo esto, es el área el que está variando ahora. ¿Por qué? Porque mientras yo comienzo a alejar la barra, el área comienza a aumentar. Y si comienza a aumentar, ¿qué sucede con el flujo magnético? Está variando. De hecho, tendría una variación positiva. Entonces, esto de aquí vamos a decir que mide X. Y entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuánto vale el flujo magnético? Mide, sería el campo magnético, por este caso, por el área. Y en este caso, como el campo magnético es uniforme, pues queda constante. ¿Y qué más? El área vendría a ser L por X. Hasta ahí todos estamos bien. Entonces, ¿qué me falta? Para encontrar la FEN inducida, tengo que recordar que es igual a menos la derivada del flujo magnético a través del tiempo. Entonces, esto sería igual a menos la derivada de BLX a través del tiempo. Y yo les pregunto a ustedes, el campo magnético es constante, L es constante, X está variando. Sí, Sí, profe. Exacto. Y está variando justamente por la velocidad que tiene esta barra. Entonces, saco todo lo que es constante y esto de aquí no es otra cosa que la velocidad. Entonces, la FEN es igual a menos BLB, el campo magnético por la longitud y por la magnitud de la velocidad. Si se les hace difícil recordarla, digamos que pueden decirle el bebé por sus siglas, él y ahí el bebé, si es que no se acuerdan de repente. Otro caso que vamos a tener y que, bueno, a veces en el libro no se lo explica o, digamos, no se lo explican a ustedes, que, bueno, ahí sí sería la parte fea, es ¿cómo se llama este? Ah, ya. El caso de que, por ejemplo, yo tengo lo siguiente. Tengo aquí una resistencia, aquí tengo una barra con una longitud, vamos a decir, un radio R, y que aquí tenemos un campo magnético que está entrando y esta barra está girando con una velocidad angular. Y a ustedes les piden calcular la corriente inducida. Entonces, para este caso sería aprenderse la fórmula. La pregunta es, ¿cuál fórmula? Exacto. Toca demostrarla o calcularla de alguna manera. Entonces, primero, la cuestión fija con lo que vamos a trabajar es que yo voy a recordar la fórmula que ya encontramos. Y nosotros ya encontramos que la FEN
es igual a menos el campo magnético por la longitud por la velocidad. ¿Cuál es el problema? Que ahora esta barra no se mueve a una misma velocidad. ¿Por qué? Recordemos cuestiones de cinemática. La rapidez va a ser igual a la velocidad angular por el radio. ¿Y qué sucede? Que este pedacito de la barra está a un menor radio que el pedacito que está acá, si se dan cuenta. Entonces, este pedacito de aquí va a tener una menor velocidad y el pedacito de acá va a tener una mayor velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí? En este caso, yo tomo un pequeño DR, ¿verdad? Un pequeño diferencial de radio, y este DR se va a encontrar a un determinado R. Entonces, voy a decir una pequeña phi es igual a menos B, y en este caso estoy analizando un DR y la velocidad. Pero en este caso, yo sé que la velocidad lo puedo encontrar como esto. Entonces, la pequeña phi, perdón, dibujo el campo magnético. La pequeña phi es igual a menos el campo magnético, velocidad angular, R, perdón, aquí es R la variable, y de R. Y entonces, yo procedo a integrar. ¿De dónde a dónde? Pues sería de 0 al radio, o bueno, a la longitud de la barra. Entonces, aquí me queda que la phi es igual a menos la integral de R sería un medio R al cuadrado. Y obtengo lo siguiente. Y esta es la fórmula de la phi inducida para este caso. Para el caso de una barra que se mueve con una velocidad angular y que tiene un campo magnético, bueno, en este caso está atravesado. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Profesor, disculpe, buenas noches. Es que me perdí solamente en la última. O sea, o sea, B vendría a ser constante y omega también, ¿verdad? Perdón, perdón. O sea, B viene a ser constante y, bueno, el W también. A ver, en el último caso, el campo Sí, magnético es constante. La ok. velocidad, sin embargo, no lo es porque recuerde que a distintos radios yo voy a tener una mayor velocidad o una menor velocidad lineal. Ojo. Lo que sí podemos asegurar es que toda la barra se mueve a una misma velocidad angular. Y sí, claro, para este caso la velocidad angular es constante. Gracias. Claro, por eso que como es la misma en todo el trayecto, no está variando, entonces esa la podemos, en este caso, sacar de la integral, pasa como un múltiplo. Y por eso es que solo integramos R con dr. Y bueno, ahí nos da el resultado de aquí. ¿Ok? Y bueno, en ese caso, el resto de la parte de la teoría de generadores y motores, ya se lo dejo a ustedes para que lo revisen. La verdad, ahorita no importa mucho, en ejercicio no lo he visto, pero sí es muy importante cuando, bueno, digamos, sí lo es para la parte cuando ya entremos al capítulo 9 que es corriente alterna. Entonces, esa parte se la dejo a ustedes para que lo revisen. Normalmente no he visto que lo evalúen. Eso ya lo revisamos mejor en el capítulo 9 y ahí se los explico mejor. No sé si alguien me iba a preguntar algo. Las corrientes de Fourier trilionarias también es teoría. Y ahora sí, algo que sí, bueno, digamos que sí se toma en cuenta, es la parte de inductancia. Porque es la teoría del el nuevo elemento pasivo que vamos a repasar desde ahora.
Y en este caso es de la bobina como tal. Entonces, primero introducimos un concepto que es la autoinducción. ¿Por qué se da esto? Principalmente se da porque en este caso nosotros tenemos lo siguiente, vamos a decir una serie de espiras que no se topan, ¿ok? Y aquí tenemos una corriente eléctrica. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una corriente eléctrica? ¿Qué sucede en el caso de las espiras? ¿Ah? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué sucede cuando hay una corriente eléctrica en una serie de espiras? ¿Qué se genera? Un campo magnético. Correcto. Se genera un campo magnético. Eso ustedes lo saben por el capítulo, el anterior capítulo, el capítulo 7. Yo les di, de hecho, una fórmula de cómo calcular el campo magnético en el centro de la espira. Entonces, en esta espira se comienza, eh, bueno, ahorita la dirección es lo menos relevante, pero vamos a mantenerla con el sentido, ¿no? Vamos a decir que la corriente va en este sentido, la verdad no importa mucho, pero bueno, se comienza a generar, perdón, un campo magnético. Yo sé que aquí ahorita lo estoy dibujando completo, pero es para que entiendan la teoría. Ahora, ¿qué sucede? Que como se comienza a generar un campo magnético, y si ustedes se dan cuenta, estas espiras también tienen, ¿qué tienen? Tienen área. Entonces, ¿qué sucede ahí, chicos? Si yo tengo área y tengo campo magnético, ¿qué va a aparecer? Flujo, Va a flujo aparecer magnético. un flujo magnético. ¿Y qué recuerdan? Ley de Lenz. Si el campo magnético, en este caso el flujo magnético, está aumentando, ¿qué sucede entonces con la parte del campo magnético que generan las espiras? Va en dirección contraria. Es decir, el campo magnético, la corriente eléctrica inducida, debido a que el flujo magnético está aumentando, genera un campo magnético que ahora va en dirección contraria, es decir, va de esta manera, va para esta dirección. En este caso diríamos dirección hacia la izquierda. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar una corriente en sentido contrario. ¿Sí lo ven? Bueno, la dirección de la corriente. La dirección de la corriente estaba bien, creo. A ver. Ah, no. Ah, ya, sí, está bien. Entonces, se genera. Recuerden que la corriente inicialmente iba en esta dirección. Entonces ahora se induce, debido a este fenómeno, se induce una corriente en dirección contraria, en respuesta al aumento del campo magnético, al aumento del flujo magnético. Entonces voy a tener ahora una corriente
en esta dirección. Y si yo les pregunto, si al principio yo tengo una corriente en un sentido y tengo la corriente en el otro sentido, al principio, ¿cuánto vale la corriente? Si tengo dos corrientes de la misma magnitud, pero en dirección exacto, vale cero. Y esto de aquí, recuérdenlo, porque más adelante lo vamos a ver de nuevo con la parte de las bobinas. Y esto es el fenómeno de autoinducción. Es decir, el propio campo magnético de la bobina se induce a sí misma. ¿Sí se dan cuenta? Porque el campo magnético que genera le induce también una FEN. Entonces se está autoinduciendo una corriente eléctrica, una FEN como tal. Entonces, para este caso, vamos a definir la autoinducción de la siguiente manera. Va a ser igual al un factor L multiplicado por la corriente eléctrica. En este caso, la corriente eléctrica que está, en este caso, que pasa por la bobina, es esta de aquí. Y este L se le conoce como inductancia. Y la inductancia es básicamente una propiedad de las bobinas, que así como la capacitancia en el caso de los capacitores, acá vamos a tener inductancia en el caso de las bobinas. Y la inductancia se va a definir en las unidades de Henrys. Uy, ¿qué pasó? Es decir, un Henry es igual a un Weber sobre área. Perdón, digo sobre área, sobre amperio. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque obviamente si yo despejo la inductancia me queda el flujo magnético sobre la corriente eléctrica, es decir, Weber sobre amperio. Y obviamente, y ahorita se los digo, chicos, calcular la inductancia, perdón, sí, la inductancia de una bobina es muy difícil. Más que nada porque con que solo se mueva un poquito una espira o que no esté lo suficientemente apretado o de repente en una espira cambió un poquito el área, la inductancia cambia drásticamente. Entonces, para este caso nosotros trabajamos con un solenoide que está extremadamente apretado, es decir, todas las vueltas que se le da al solenoide están muy apretadas, están muy cerca. En la práctica, esto es posible debido a que los alambres de cobre son esmaltados, es decir, tienen una capa aislante. ¿Eso qué quiere decir? Que pues por dentro son conductores, pero para afuera son aislantes. Entonces no pasa nada que uno se tope con el otro porque por esa capa de protección nunca llegan a conducir entre ellos. Entonces, esto se hace más que nada porque, por ejemplo, si el cable de cobre fuera no esmaltado, y lo vamos a ver aquí, ¿qué sucede? La corriente eléctrica va a buscar el camino con menos resistencia. Entonces la corriente viene de esta manera. Es decir, no va a dar todas las vueltas, sino que va directamente. ¿Por qué? Porque busca el camino con menos resistencia. Y como no tiene esa capa aislante, entonces todo es conductor y ya pues va directo. En cambio, si yo tuviera el cable de cobre esmaltado, ¿qué sucede ahí? Como ya todo tiene la capa aislante, pues la corriente no le toca a otra, que ahora sí, darse todas las vueltas.
Y esa es la razón porque en el caso de que se quema un motor, cuando se quema el motor se derrite la capa aislante y pasa a ser conductor. Entonces, como pasa a ser conductor, la corriente pop va directa y ya pues hace un corto y se quema todo. Pero en el caso de acá, como la capa aislante aún la tiene, pues ahí sí obligamos a que la corriente dé todas esas vueltas. Y ya pues, si nosotros queremos calcular el flujo magnético, lo vamos a encontrar como, de hecho ya lo habíamos dicho, el flujo magnético de un solenoide era N por el campo magnético por A. En este caso, como está sumamente apretado, es decir, está muy cerca, nosotros trabajamos con un campo magnético constante. Y este campo magnético no es otro que el campo magnético en el centro para un solenoide que se extiende al infinito. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí tendríamos N y tendríamos el campo magnético. ¿Cuánto sería el campo magnético? ¿Cuál era el campo magnético de un solenoide en el centro cuando se extendía al infinito? Yo creo que sí se los envié. Bueno, si no se recuerdan, el campo magnético en el centro por un solenoide, la magnitud lo encontrábamos como μ sub 0 por n, que era el número de vueltas del solenoide, y por una corriente I. Entonces, esto nos quedaría μ sub 0, y lo voy a escribir mejor. μ sub 0 por n por I, y en este caso, por el área. Ahora recordemos que este valor de n, ¿cómo se encontraba? Recuerden que este n es el número de vueltas. Pero el n de acá es n sobre L, que esto representaba el número de vueltas por longitud del solenoide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que n es igual a n por L. Entonces, el flujo magnético me queda igual a μ sub 0, n, la corriente, esto por n, por L y por A. Que recuerden, A es el área. Entonces, el flujo magnético es igual a μ sub 0, n al cuadrado, la corriente, por el área y por L. Y entonces, yo recuerdo el flujo magnético, perdón, la inductancia, no es otra cosa que el flujo magnético sobre la corriente,
Entonces, la inductancia va a ser igual a ¿qué cosa? Mu sub 0 n al cuadrado por la corriente AL sobre la corriente. Se me eliminan las corrientes y ¿qué obtengo? Obtengo que la inductancia es igual a mu sub 0 n al cuadrado por el amperio, perdón, por el área del solenoide y por la longitud del mismo. ¿Y qué pueden observar de esta fórmula de aquí, chicos? La inductancia de la bobina depende de la corriente. No, no depende de la corriente. Depende del voltaje. Tampoco. Depende del campo magnético. Tampoco, No. ¿verdad? Depende del área, ¿verdad? De las espiras del solenoide. Depende de la longitud del solenoide y depende del número de vueltas por longitud del solenoide. ¿Eso qué quiere decir? Que nuevamente, así como cuando calculábamos la capacitancia, solo depende, en este caso, del material, del medio, porque tenemos aquí el mu sub 0, y depende de la geometría de la bobina. Es un mismo resultado que así también lo encontramos con los capacitores en la capacitancia. Aquí también lo venimos a encontrar con la inductancia. Recuerden, esta fórmula solo es válida si la bobina que estamos estudiando tiene las espiras muy cercas, muy estrechas, de tal manera que el campo magnético podamos tratarlo como constante. Y la verdad, al menos en este caso, es el único caso que vamos a ver. Porque de ahí calcularlo de cualquier bobina, etcétera, es digamos que muy difícil. Debido a que ciertas cositas, o sea, digamos que la inductancia de la bobina es muy sensible a todo esto. Cambia un poco la distancia entre las espiras y ya cambió drásticamente la inductancia. Dígame, creo que está alzando la mano. Sí, profe, solo una consulta. Es que me perdí con todo eso, con las dos N. O sea, la N pequeña es el número de vueltas por longitud del solenoide y la otra N, la N mayúscula. Ese es el número de vueltas. Es decir, hagan en cuenta que una cosa es que yo tengo cuántas vueltas tiene la bobina, pero la otra es cuántas vueltas yo tengo por unidad de longitud. Por ejemplo, si yo tengo que mi bobina, no sé, tiene una longitud de 2 centímetros, que creo que, bueno, pongámosle una longitud de 10 centímetros, y tiene un número de vueltas de 2000, entonces tiene 2000 vueltas sobre 10 por 10 a la menos 2. O bueno, en este caso vamos a dejarlo todo en centímetros. Entonces se elimina un 0. ¿Y esto qué quiere decir? Esto me dice que tiene 200 vueltas por cada centímetro. Básicamente es eso. En pocas palabras, va a tener una mayor inductancia si yo tengo más vueltas y qué cosa. Y una menor longitud, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una bobina que tiene una longitud más pequeña, pero que tiene muchas más vueltas. Y tiene sentido, ¿no? A mayor número de vueltas, pero la longitud es muy pequeña, tengo un campo magnético más concentrado. Y como tengo un campo magnético que se va a concentrar más, la inductancia es mayor. En cambio, si yo tuviera una bobina que tiene el mismo número de vueltas, pero ahora la bobina es larguísima, digamos que es 2 metros. Chuta, ahí el campo magnético no está casi nada concentrado y la inductancia es menor. No sé si ahí me hice entender.
Ahí sí, profe, ahí sí. Estaba, Sí, estaba claro, confundido, la verdad. igual hágase la idea. Imagínense una bobina que es corta, pero tiene muchas vueltas. ¿Qué esperaría? Que genere, que se genere un campo magnético mayor, ¿verdad? Porque está en ese espacio pequeñito y tiene muchas vueltas, ¿verdad? Ahora imagínense una bobina alargada con el mismo número de vueltas. Esperaría que el campo magnético sea menor que genere. Entonces, por eso es que ahí la inductancia es mayor o es menor respectivamente. Y ahora sí, una vez que ya hemos definido esta inductancia, nosotros trabajamos con la FEN inducida de la bobina, que no es otra cosa que el voltaje de la bobina. Y este voltaje, nuevamente, aplicamos ley de Faraday, es menos la variación del flujo magnético a través del tiempo. Y si nosotros recordamos, flujo magnético es esto de aquí, es L por la corriente. Entonces sería menos la derivada de la inductancia a través de la corriente. Y ahora, yo les pregunto a ustedes, chicos, nuevamente, ¿la inductancia depende de la corriente eléctrica? No, Es constante entonces, en este caso. Entonces, el voltaje de la bobina depende de la variación de la corriente eléctrica. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que a diferencia de los circuitos que hemos trabajado con solo resistencias, donde ahí la corriente era la misma siempre, cuando nosotros metemos una bobina, ahora la corriente va a cambiar. Y en este caso, la variación de la corriente eléctrica por la inductancia va a representar el voltaje de la bobina. Entonces, por ejemplo, a nosotros se nos va a presentar el siguiente circuito. Y claramente vamos a tener el otro circuito. Tenemos un circuito RR. Así como cuando vimos el capítulo 5 parte B, vimos el circuito RC, en este caso el circuito RL. Y para este caso vamos a decir que al principio eh, la bobina ya tiene un voltaje. Para este caso vamos a verlo como descarga. Y este caso lo vamos a ver como carga. Entonces, ¿qué sucede aquí? Obviamente vamos a tener digamos, una corriente eléctrica. Y bueno, vamos a tener el voltaje del inductor menos el voltaje de la resistencia. Y esto va a ser igual a cero. Entonces, ¿cuál es el voltaje del inductor?
Y acá nos queda menos. Entonces tenemos lo siguiente. Lo tenemos de esta manera. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente, L sobre R, y acá nos queda esto perdón, esto lo puedo mejor escribir así. Aquí me queda DI, la diferencial de corriente, acá me queda menos R sobre L, y aquí me queda DT, y acá me queda la corriente eléctrica. Entonces, si yo integro esto, ¿cómo me queda? Voy a integrar, como ya sé por teoría, que al principio, si al principio esto tiene una FEM, pues vamos a decir que al principio tiene una corriente eléctrica. Entonces vamos a decir que tiene, digamos, una corriente I sub 0, una corriente inicial, pero ya lo escribo bien. Y vamos a ir a cualquier valor de corriente. Y acá partimos del tiempo 0 y hasta un tiempo t. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos daría logaritmo natural de la corriente menos logaritmo natural de la corriente I sub I. Y esto es igual, integramos de 0 a t y nos queda menos RL por t. Entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Elevamos a ambos lados a Euler, se me elimina el logaritmo y obtengo lo siguiente. De la corriente eléctrica es igual a una corriente inicial por Euler menos RL sobre T. Y esta, eso de ahí, chicos. Ah, y otra cuestión. Normalmente no lo encontramos así, lo encontramos de esta manera. Pero ahora tau, ¿cuánto va a valer? Tau vale L sobre R. Es decir, la inductancia sobre la resistencia. Sí, dígame que tenía alzada la mano. Profe, una consulta, solamente porque no me quedó clarito esa parte. En la parte donde pones los límites de integración, o sea, I inicial y I Sí, final, nunca llega, por ejemplo, nuestro punto final sería cuando la corriente tiende a cero, por así decirlo, ¿verdad? O sea, sé es que que no lo tenemos una corriente hacemos inicial. matemáticamente, si usted aquí reemplaza cero, creo que ya sabe lo que va a pasar. Ah, ya, ¿verdad? Sí, 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 tiene Entonces, toda por la eso, razón. eso decimos que va a una corriente I sub I. Ahora, realmente lo que sí hacemos es que decimos que T tiende a ser muy grande. Entonces, como T es muy grande, o sea, pasó mucho tiempo, entonces ahí esperaríamos que ya como pasó mucho tiempo, la bobina se descargó y la corriente tiende a cero. Y eso lo podemos ver por esta parte de aquí. Porque obviamente, si esto tiende a infinito, pero realmente esto se escribe de la siguiente manera. Entonces, si esto tiende a infinito, ¿qué pasa con la corriente? Todo esto va a tender a cero y por lo tanto la corriente al final tiende a cero.
Ahí sí, profe, ahí sí. Ahí sí Sí. ya le caché. Lo mismo pasaba con la parte de los capacitores. Ahora vamos a ver otra, que es en el caso de que yo ahora tengo un voltaje. Y bueno, en ese caso tendríamos lo siguiente, la FEN menos la corriente por la resistencia y menos el voltaje de la bobina, que sería la inductancia por el cambio de la corriente a través del tiempo. Alguien está alzando la mano, no sé si va a hacer una pregunta. Sí, profesor, sí me escuchan. Sí, Por ejemplo, en tal caso que nos pidan el voltaje en ese instante de tiempo, en el de descarga, ¿no? Nos sí, dan un tiempo y nos piden cuánto es el voltaje, por decirlo así. ¿Cómo podríamos calcularlo? derivando. ¿Por qué? Porque recuerde que el voltaje de la bobina es igual a esto. Digamos que usted le pide la magnitud. Entonces, la inductancia posiblemente ya la tenga. Lo que le hace falta es esto de aquí. Entonces, si usted deriva la corriente con respecto al tiempo, ¿qué le da? Digamos que esta corriente I sub I al principio es constante porque es la corriente inicial. Y usted deriva esto de acá. Euler menos RL por T. Esto de aquí lo deriva. Entonces, ¿cuánto le da la derivada? ¿Sí se acuerdan, chicos, cuánto era la derivada? El campo magnético, no. ¿Cómo? Dice la derivada de la corriente, ¿no? No, o sea, claro, porque tiene que derivar esto con respecto al tiempo para poder reemplazar ahí y calcular la parte del voltaje del inductor. Sería lo mismo, o sea, otra vez Euler, porque se hace regla de la cadena, supongo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y qué más? Y la Ya, derivada de y lo que está ahora aquí, la derivada ajá, de lo que está claro, porque eso es se constante, multiplica solo por quedaría eso. menos R sobre L. Exacto. Entonces, la derivada de la corriente a través del tiempo se define de la siguiente manera, como menos la corriente I sub I por R sobre L, y esto por Euler menos RL por T. Pues en este caso usted reemplaza el tiempo que le dan, reemplaza la resistencia, la inductancia, obtiene esto de aquí y pues ya, digamos que con eso ya puede encontrar el voltaje del inductor. Igual no he visto ejercicios así. Y si los hay, pues a la final solo es utilizar la fórmula. Gracias, profe. Lo que sí he visto, creo, es el de acá. Circuitos de esta manera, que es con carga. Y bueno, ya, en este caso, yo voy a decir que tengo un voltaje. Y entonces, ¿qué sucede? Que en el caso de esta fórmula, yo tengo la incógnita aquí y tengo la derivada de la incógnita como tal. Entonces, básicamente yo tengo una ecuación diferencial. Que de hecho, si lo mando al otro lado, pues yo tendría lo siguiente. Y por cuestiones de tiempo no lo voy a demostrar porque la verdad no sé por qué ya no lo incluyen. Creo que sí lo incluyen. A ver, déjenme ver. Ya, sí, sí lo incluye. Entonces, uy, ¿qué pasó? Ya, se lo voy a demostrar rápido igual. Entonces, si yo despejo la derivada de la corriente a través del tiempo, obtengo lo siguiente.
la Fe menos I sub R. Entonces, divido todo para la inductancia y obtengo lo siguiente. Y ya pues. Yo esto de aquí ya me dice cómo cambia la corriente eléctrica a través del tiempo. Entonces, debido a que ya hice más o menos acá la demostración acá, aquí se los voy a escribir de una vez. Entonces, ¿cómo se comporta la corriente eléctrica? Cuando es el caso de carga, es la Fe, el voltaje, dividido para la resistencia y multiplicado por 1 menos Euler elevado a menos RL por T. Donde esta corriente es la corriente final. Ojo. Entonces ahí tienen la fórmula. Y nuevamente, recuerden que esto se puede escribir de la siguiente manera. Donde tau es igual a L sobre R. Lo interesante de esto es que esta corriente de aquí es al final. ¿Sí se dan cuenta cómo está cambiando la corriente eléctrica? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el tiempo es cero? ¿Cuánto vale la corriente? Si ustedes calculan, les da la Fe sobre la resistencia 1 menos Euler menos RL por 0. Esto nos queda 1 y la corriente me queda 0. Y cuando el tiempo tiende a infinito, la corriente me queda que es igual a ¿qué cosa? A la Fe sobre la resistencia 1 menos Euler menos RL por T. Pero esto de aquí tiende al infinito. Como esto está dividiendo, esto tiende a 0. Y por lo tanto me queda Fe sobre la resistencia. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuando el tiempo es igual a 0, mi bobina es un circuito abierto. Es decir, cuando recién se está cargando. Y cuando ya pasó mucho tiempo, mi bobina es un corto. Si se dan cuenta que es contrario a cómo era el capacitor. Si se acuerdan, el capacitor cuando el tiempo era 0 era un corto. Y cuando pasaba mucho tiempo era circuito abierto. Acá es lo contrario. Acá la bobina, cuando el tiempo es 0, es un circuito abierto. Y cuando tiende a infinito, cuando ya pasó mucho tiempo, es un corto. Y recuerden, esto de aquí es exponencial. La carga del inductor, aunque también la del capacitor, es exponencial. Y esto con respecto a circuitos RL. Una última cosa, que ya lo dejo como último, es que si nosotros queremos calcular la energía magnética de la bobina, la vamos a encontrar como un medio, la inductancia por la corriente eléctrica al cuadrado. Y esta es la energía almacenada en un inductor. Digamos, cuando ya pasó mucho tiempo y se cargó, pues esa va a ser la energía magnética, la energía que almacena el inductor. Por último, la densidad de energía magnética, básicamente cuánta energía magnética hay
por la parte de volumen, vamos a encontrarla como el campo magnético al cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. Y bueno, y eso de ahí, chicos. Y bueno, en este caso, la verdad, chicos, una disculpa si de repente no profundicé mucho con la parte de la teoría, pero bueno, digamos que estamos con el tiempo debido a que ya, pues, mañana es la prueba de salida. Entonces, no sé si de repente quedó alguna duda o algo que no haya quedado claro. Bueno, en este caso, creo que sí tengo, déjenme ver si tengo o no tengo. No sé si de repente sí me pasaron. A ver, creo que sí hay uno. Déjenme ver aquí. A ver, no, en esta prueba de salida no tomaron nada del capítulo 8. ¿Ves? Y acá fue virtual, ¿ves? Resolver problemas no falla. Y exámenes anteriores. Vamos a ver. Y a ver. Este de aquí va. Ok, entonces chicos, aquí vamos a resolver unos cuantos ejercicios. ¿Qué pasó? A ver, pasaron unos pruebas de salida. Chévere. Igual ya encontré algunos ejercicios. Si no, en todo caso, esa prueba de salida la realizamos mañana. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un circuito rectangular, que en este caso consiste con una resistencia R y que es arrastrado a una velocidad constante V, lejos de un cable largo y recto que lleva una corriente I sub 0. ¿No? Tenemos esto, tenemos resistencia R, tenemos que es rectangular, tiene ahí en este caso el ancho y el largo, y en este caso tenemos que estar alejando, o sea, tiene aquí una distancia X, pero que cada vez se está alejando. Entonces, a ustedes les piden derivar o básicamente obtener una ecuación para obtener la corriente inducida en función de la distancia X entre el lado cercano del circuito, es decir, entre esta resistencia y el cable. Entonces, ¿cómo harían chicos ahí?
Ideas. ¿Qué es lo primero que harían? Primero podremos definir el campo magnético. Ya, ¿qué más? Y mirar cuál es la variable que está cambiando a medida que se va alejando. Supongo que en este caso es X. Entonces ya tendríamos cuál sería el diferencial que vamos a coger. Ya, sí, va obteniendo más o menos la idea. Entonces, primero recordemos que este cable, de cierta manera, es un cable muy largo, ¿no? Estamos diciendo que básicamente se extiende al infinito. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que yo técnicamente voy a tener un campo magnético que está, ¿qué cosa? Que aquí está entrando. Obviamente el campo magnético viene desde acá, ¿no? Pero si nosotros recordamos, ¿no? El campo magnético aquí lo puedo encontrar usando ley de Ampère. ¿Verdad? En este caso, yo vengo aquí, trazo mi trayectoria. Por aquí voy a tener mi campo magnético. Y ya, pues, esto de aquí va a encontrarse a una distancia R. Entonces, como mi trayectoria es cerrada y mi campo magnético es uniforme en magnitud, tengo lo siguiente. Por lo tanto, esto de aquí me queda como 2πr y es igual a mu sub 0 por la corriente sub 0. Básicamente, la fórmula que ya conocemos del capítulo 7, de un cable que se extiende al infinito. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, obviamente, este campo magnético depende de R, depende de la distancia, R. ¿Sí lo ven? Profe, disculpe, que le tengo una consulta. Díganme. Eh, sí, sí me acuerdo de todas esas fórmulas, sin embargo, en la parte donde sacó el área, ¿por qué 2pi por R? Solo eso, nada más. Es que recuerde que no es el área, porque esta integral de aquí es una integral de línea. Entonces recuerde que este no es el área, es el perímetro, porque va recorriendo toda la línea, no el área como tal. Ah, Recuerde ya que sí esta es es. la ley de Ampère. Aún no estamos usando la ley de Faraday. Ya. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar no la ley de Faraday, sino la definición del flujo magnético. El flujo magnético, ¿cómo la definíamos? Como una integral de superficie del campo magnético, producto punto, un vector diferencial de área. En este caso podríamos asumir, ¿verdad?, que el vector de área va en la misma dirección que el campo magnético. Entonces, tendríamos que el flujo magnético es igual, y ya pues, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, el vector de área es perpendicular a a esta superficie de aquí, que aquí tenemos el área. ¿Y qué también pueden observar? Que ese vector de área, como es perpendicular a la superficie y se encuentra en el plano donde justamente el campo magnético también es perpendicular, entonces son paralelos. Entonces, el flujo magnético se puede escribir de la siguiente manera. ¿Se lo ven? Ahora, ¿de dónde, perdón, de dónde a dónde integramos? Primero, mi área, obviamente tengo que verla en función de cómo va cambiando el campo magnético.
Entonces yo les pregunto, ¿en el eje vertical va cambiando el campo magnético? No, ¿Y en el eje horizontal? ahí sí. Exacto. Ahí sí. Entonces, si yo me doy cuenta, el campo magnético cambia en el eje horizontal. De hecho, si yo quiero ser más exactos, el campo magnético aquí es igual a μ sub 0 por la corriente I sub 0 dividido para 2pi por x. Porque realmente este radio está en el eje X. Y en este caso vamos a decir que desde aquí es nuestro sistema de referencia. Aquí está nuestro origen. Entonces, como yo puedo observar, el campo magnético es constante en el eje vertical, porque el cable es muy largo. Sin embargo, en el eje X, el campo magnético va cambiando. Y de hecho, si se dan cuenta, va disminuyendo. Entonces, yo sé que el área de eso no es otra cosa que Me base por base altura. por altura, ¿verdad? Ajá. Sí, va a ser por ahí. Que en este caso, sí. Entonces, yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Sin embargo, tengo que tomar en cuenta que esta base es la que va a ir variando con respecto al campo magnético. Entonces, ¿cómo lo escribiría realmente? A por X. Entonces, si yo calculo el diferencial de área, ¿qué voy a obtener? A por diferencial de X. Si no se dieron cuenta, esto es lo que estamos haciendo. Yo tengo aquí mi cable. Aquí tengo la corriente. Y aquí tengo, perdón, dejen dibujo bien. Aquí tengo mi resistencia con el rectángulo. Esto tiene una longitud A y esto tiene una longitud B. Pero yo sé que el campo magnético va variando en el eje X. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo vengo y tomo un pequeño diferencial de área. Y si se dan cuenta, este diferencial de área tiene una longitud A, pero tiene un diferencial de X. ¿Sí se ven? ¿Sí lo observan? Y yo voy a integrar desde aquí hasta acá. No sé si ahí lo observan. Nuevamente, ¿por qué lo hago así? Porque recuerden, el campo magnético no está variando en el eje vertical, está variando en el eje horizontal. Entonces, esto de aquí me queda de la siguiente manera. ¿Y de dónde a dónde integro? Técnicamente, mi sistema de referencia es desde aquí. Entonces, este punto, ¿cuánto vale? Si esto de aquí vale X, y esto aquí, ¿cuánto valdría? X más B. En serio, valdría B menos X. Perdón, Ah, ya, corrección. ok. B más X. Porque recuerda, tengo que considerar X y tengo que considerar la longitud B. ¿Sí lo ve? ¿Y acá cuánto vale? Vale X. X. Entonces integro desde X hasta B más X. Entonces aquí nos queda mu sub 0, la corriente I sub 0, y A son constantes. 2pi es constante. Entonces acá me queda X, B más X, dx sobre X. Y esto de aquí yo creo que ustedes ya saben cuánto es.
Ahora, si ustedes siguieron hasta este punto, se habrán dado cuenta que está mal. ¿Quién me puede decir por qué está mal? La resistencia. Está mal porque recuerden que la corriente inducida, ¿a qué es igual? Digamos en este caso a la fe inducida sobre la resistencia. Vamos a trabajarlo en magnitud. ¿Esto a qué es igual? A 1 sobre la resistencia por la derivada del flujo magnético a través del tiempo. ¿A mí me interesa el flujo magnético? Por supuesto que no. A mí no me interesa el flujo magnético. ¿A mí qué me interesa? ¿Cómo cambia a través del tiempo? Entonces, ¿cuánto vale el flujo magnético? Este es el campo magnético. ¿Y acá qué tengo? A por dx. ¿Sí lo ven? Entonces, como a mí me interesa, la fe inducida es igual a la variación del flujo magnético a través del tiempo, ¿qué yo tengo que hacer ahí? Si esto de aquí es un pequeño flujo magnético. Derivar respecto al tiempo. ¿Correcto? Tengo que todo esto Hacer como venir. derivadas parciales, para que nos queden términos de x de t, para ahí usar la velocidad. O sea, no necesariamente. Simplemente tiene que derivar con respecto al tiempo. Nada más. No sé si ahí está entendido o no. Igual tienen que verlo por lo siguiente. Si a mí me interesa esto, esto como también yo lo podría escribir. Y de hecho, deben ver porque en su momento yo le expliqué y ahí creo que sí me entendieron. Ya, aquí está. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí darse cuenta? Que bueno, a ver, realmente mal no íbamos, pero bueno. Si esto de aquí yo lo integro, vamos a mantener lo mismo. Aquí partíamos de x, acá terminaba de b más x. La verdad que yo iba por otra solución, pero esto también aplica. Entonces, yo obtenía que el flujo magnético valía lo siguiente. Mi sub 0, la corriente I sub 0, sobre 2pi, y esto multiplicado por logaritmo natural. A ver, aquí me faltó, si no me equivoco, multiplicarlo por a.
logaritmo natural de x más b sobre x. ¿Hasta aquí estamos todos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Básicamente tomamos la pequeña diferencial e integramos en toda el área. El problema, que no sé por qué borré, es que técnicamente a mí no me interesa el flujo magnético. Porque si recordamos, la Fe inducida es igual, en este caso voy a poner el signo negativo, pero la verdad que el signo solo define el sentido de la corriente, al cambio del flujo magnético a través del tiempo. Entonces, voy a trabajarlo como magnitud. Tenemos lo siguiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí, chicos? Porque obviamente, si yo esto lo derivo, esto de aquí no lo tengo en términos del tiempo. Lo tengo en términos de posición, de la posición X. Entonces, ¿cómo hago ahí, chicos? Porque no lo puedo derivar con respecto al tiempo, ya que depende de la posición. Derivadas parciales. No. Regla de la cadena, chicos. ¿Sí se acuerdan? Regla de la cadena es básicamente, ¿qué cosa? La derivada de una función compuesta. Y entonces yo vengo y hago esta majadería de aquí. ¿Se acuerdan de física mecánica? Y si yo me doy cuenta, esto de aquí, ¿qué es? Velocidad. Y obtengo lo siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que la Fe es igual a la derivada del flujo magnético con respecto a la posición multiplicado por la velocidad. Que de hecho, justamente aquí la velocidad es constante. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Coger esto y derivarlo con respecto a X. Y si yo derivo esto con respecto a X, ¿cuánto me queda? Me queda 1 sobre X más B menos 1 sobre X. O sea, la derivada de un logaritmo. En este caso, el logaritmo natural. Y por lo tanto, ¿cuánto vale la Fe? Vale mu sub 0, la corriente I sub 0 por A sobre 2pi, esto multiplicado por la velocidad, y aquí nos queda 1 sobre X más B menos 1 sobre X. Y por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente inducida? Vale todo esto, pero dividido para la resistencia R. Unidades, amperios. Y ya está, chicos. Hemos obtenido una ecuación de la corriente inducida que depende de X. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, y en ese caso, hasta este punto, entonces terminaría la identidad por hoy, chicos. Entonces, dejen, detengo la grabación. Y bueno.